Casi 100 palestinos han perdido la vida por ataques israelíes en las últimas 24 horas en la Franja de Gaza. Esto un día después de la propuesta israelí presentada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que contempla un alto el fuego definitivo, la liberación de los rehenes y la retirada de las fuerzas israelíes del enclave. Ampliamos desde Jerusalén. India lleva a cabo el último día de votaciones en las elecciones generales más largas del mundo. Es la jornada número 44 en la que 8 regiones finalizan la emisión de sufragios. Esto en medio de la ola de calor que golpea al país y que ha dejado decenas de fallecidos. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, asume su segundo mandato en medio de una alta aprobación y con críticas de ONGs por violaciones a los derechos humanos. Los jefes de Estado de Argentina y Ecuador y el rey de España, entre otros asistentes, ya se encuentran en el país centroamericano. A ustedes, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Comenzamos en la Franja de Gaza, donde al menos 95 palestinos perdieron la vida y unos 350 resultaron heridos en medio de los más recientes ataques israelíes en el enclave. Al tiempo, las autoridades gazatíes informaron que la entrada de ayuda humanitaria continúa de forma esporádica a través del paso de Kerem Shalom. La situación en terreno se presenta un día después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciara una propuesta diseñada por Israel, calificada de positiva por el grupo islamista, que contempla el cese de las hostilidades, la liberación de los rehenes, la retirada de las tropas de la franja y la reconstrucción de la zona, entre otros. Samuel Salgado nos amplía los detalles. Es hora de que esta guerra termine, de que comience el día después. De esta forma, el presidente estadounidense Joe Biden anunció una nueva propuesta de alto el fuego en Gaza, que duraría en principio 6 semanas, pero que busca, según Biden, allanar el camino para negociaciones que eventualmente pongan fin a la guerra y reconstruyan Gaza. Los principales puntos de la propuesta de Biden se suscriben al convenio que ofreció Israel. Por su parte, Hamás recibió la proposición a través de Qatar, país intermediario. El grupo militante palestino confirmó su disposición a abordar de manera positiva cualquier propuesta que se base en un alto el fuego permanente y la retirada total del ejército israelí. La primera fase consiste en 6 semanas de alto el fuego, liberación de rehenes que aún estén con vida a cambio de la excarcelación de centenares de prisioneros palestinos y el retiro de las tropas israelíes de todas las áreas pobladas de la Franja de Gaza por el lapso del cese al fuego. Si esta tiene éxito, llegaría a la segunda fase, más compleja aún, porque implica mantener las negociaciones y el alto el fuego temporal para lograr el final permanente de las hostilidades, así como la liberación de todos los rehenes y el retiro total del ejército israelí de la Franja de Gaza por el tiempo de tregua. La tercera y última fase es el día después, el gran plan de reconstrucción de la Franja de Gaza. Este camino está disponible una vez que se cierre el trato. Israel siempre tendrá derecho a defenderse de las amenazas a su seguridad y a enjuiciar a los responsables del 7 de octubre. Y Estados Unidos siempre se asegurará de que Israel tenga lo que necesite para defenderse. Si Hamás no cumple sus compromisos en virtud del acuerdo, Israel puede reanudar las operaciones militares, pero Egipto y Qatar me lo han asegurado y siguen trabajando para garantizar que Hamás no lo haga. Este plan de paz llega luego de decenas de miles de palestinos muertos por la ofensiva israelí y de la presencia militar de Israel en puntos clave de la Franja de Gaza. La propuesta de alto el fuego anunciada por Joe Biden genera expectativas y reacciones. La más esperada era la de Israel. En las últimas horas, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiteró que su plan para acabar con la guerra tiene como prioridad la destrucción de Hamás. Federico Cuellar Barberena, corresponsal de France 24, nos amplió los detalles desde Jerusalén. Aunque Joe Biden ha presentado el nuevo esquema de cese al fuego en Gaza como una propuesta de Israel, no está claro qué tan entusiasta es el gobierno de Benjamin Netanyahu al respecto. La oficina del primer ministro dio esta mañana una respuesta ambigua, dijo que las condiciones de Israel para poner fin a la guerra no han cambiado y son, en sus palabras, la destrucción militar y de gobierno de Hamás, la liberación de todos los rehenes y la garantía de que Gaza ya no le será una amenaza. La declaración agrega que la idea de que Israel aceptará un alto
alto el fuego permanente antes de que se cumplan estas condiciones es imposible. Es aquí donde las palabras de Netanyahu chocan con el detallado plan presentado por Biden que de facto, y si las negociaciones son exitosas, apunta hacia una tregua duradera. Del mismo modo, otra contradicción que surge aquí es cómo Israel y Estados Unidos pueden congeniar su objetivo de un futuro de Gaza sin Hamás a la vez que negocian este posible acuerdo con el grupo islamista. De su lado, Hamás dijo haber recibido positivamente la propuesta de Biden y promete apoyar cualquier plan que incluya un cese al fuego permanente, el retiro de las fuerzas israelíes de Gaza, la reconstrucción de la franja y el intercambio de prisioneros palestinos por rehenes israelíes. El hecho de que por primera vez haya sido el propio Biden quien presente una nueva propuesta ha alimentado un cauto optimismo entre los palestinos en Gaza, exhaustos ante los incesantes ataques israelíes, y entre los familiares de secuestrados que exigen a todas las partes que acepten este nuevo plan. Además, ha recibido respaldo internacional con mensajes de apoyo de la Unión Europea, Alemania y Reino Unido, pero como lo han demostrado rondas anteriores, aún quedan muchos detalles por definir, y aunque Washington ha dicho que la pelota está en el tejado de Hamás, en la práctica hay que ver cuál es la recepción del ala más radical del gobierno de Netanyahu, negado a aceptar cualquier acuerdo con el grupo palestino. Cambiamos de tema y vamos a India, donde se lleva a cabo la jornada 44 de votación, la última de los comicios generales más grandes y largos del mundo. Hoy finalizan las 7 etapas del proceso electoral que comenzó el 19 de abril y en el que los ciudadanos eligen a los 543 integrantes de la Cámara Baja del Parlamento. El primer ministro Narendra Modi busca ser reelegido para un tercer mandato consecutivo. Esto en medio de la ola de calor que deja decenas de fallecidos en el país. En Punjab, los agricultores que protagonizaron fuertes protestas votan por primera vez desde el final de las manifestaciones. En ese estado, un tercio de la población lucha por salir de la pobreza, lo que acentúa lo que está en juego política y socialmente en la región. En las afueras de Amritsar, la ciudad santa del Punjab, estos agricultores hacen campaña contra el primer ministro y su partido, el BJP. Acusan al mandatario, Narendra Modi, de aplicar una política que favorece a los grandes grupos agroalimentarios a expensas de los pequeños agricultores. Todos ellos participaron en las históricas manifestaciones de 2020 y 2021. La política del gobierno pretende marginar a las minorías, Sikh, musulmanes, cristianos, intocables. Esta es la peligrosa ambición del BJP, de los extremistas hindúes, atacar la unidad del país y repartir nuestra riqueza entre las grandes empresas. Satman Singh posee 8 hectáreas de tierra. Ha pedido varios préstamos para desarrollar su explotación. Para él, liberalizar la agricultura empeoraría la situación. Si las grandes empresas entran en el mercado agrícola, van a querer comprar nuestras tierras. Ya tenemos dificultades para devolver nuestros préstamos a los bancos privados. Así que si los grandes grupos se involucran, corremos el riesgo de ver hipotecadas nuestras tierras. La única forma de salvar nuestra existencia es que el BJP pierda las elecciones. En las calles de Amritsar, el Partido Nacionalista Hindú de Narendra Modi redobla sus esfuerzos para convencer a los votantes. El candidato del BJP en esta circunscripción es también un Sikh, un antiguo embajador indio en Estados Unidos. Los agricultores opositores al gobierno se reunieron para expresar su ira. Todos aquí recuerdan cómo las autoridades reprimieron a los manifestantes, tachándoles de terroristas. Varios manifestantes murieron durante el movimiento campesino. Son nuestros mártires y el gobierno se atreve a venir aquí a mendigar nuestros votos. En 2019, el partido de Narendra Modi ganó 4 de los 13 escaños del Punjab, pero el BJP podría perder la mitad de ellos este año, según las últimas encuestas. Vamos a Sudáfrica, donde pese a lograr la victoria, el oficialista Congreso Nacional Africano perdió la mayoría absoluta en el Parlamento. Con un 98% escrutado, el partido ha logrado el 40% de los votos. Se trata del peor resultado en 30 años desde que el movimiento llegó al poder en cabeza de Nelson Mandela en 1994. El resultado obliga al presidente Cyril Ramaphosa a pactar con otras formaciones para optar a un segundo mandato de 5 años.
Ahora vamos a Papúa Nueva Guinea, donde continúa la incertidumbre respecto al número de fallecidos tras los deslizamientos registrados en el norte del país. Cifras del gobierno indicaban que unas 2.000 personas habían quedado sepultadas. No obstante, Naciones Unidas estima que los muertos serían alrededor de 670. Un enviado especial de nuestro canal hermano en inglés logró acceder a la zona del derrumbe y nos trajo el siguiente reporte. Es un día de duelo. Cientos de personas quedaron sepultadas bajo el deslizamiento de tierras en Papúa Nueva Guinea el 24 de mayo. Estos aldeanos han venido a presentar sus respetos. Los que han perdido un ser querido se pintan la cara con arcilla como símbolo de luto. Las víctimas dormían cuando la montaña se derrumbó debido a las fuertes lluvias. He perdido a mi madre, a mi padre, a mi mujer y a mis 3 hijos. Solo un hijo dormía conmigo. Le cogí de la mano y huimos. En este remoto valle, los aldeanos están abandonados a su suerte. Ya ha pasado más de una semana desde la catástrofe, pero siguen buscando los cuerpos de las víctimas enterrados bajo los escombros. Cavan con cualquier medio a su alcance. Aquí había una tienda. Está todo enterrado. Estamos buscando a los dueños. Por aquí debería haber unas 300 personas. Solo hemos encontrado 5 cuerpos. La tensión se suma al dolor. Según estos aldeanos, esta máquina excavadora ha llegado demasiado tarde. Estoy muy enfadado por traer esta máquina muy cerca de mí cuando toda mi familia y amigos están enterrados aquí. ¿Por qué? No han llegado pronto para rescatarnos. ¿Qué se han creído? ¿Por qué han venido a traer esta máquina 9 días después? El personal del ejército intenta apaciguarles. El gobierno dijo que el ejército vendría a ayudarnos a limpiar, ayudar a recuperar los cuerpos, despejar las carreteras. Y aquí estamos. Algunos creen que una grave crisis sanitaria amenaza a los supervivientes. Aquí hay gente enterrada y sus restos, partes y sangre está siendo arrastrada hacia abajo. Realmente se puede oler y los niños están cruzando. Pronto habrá una gran epidemia. Es probable que la búsqueda de cadáveres dure mucho tiempo. La montaña sigue siendo frágil y esto podría provocar más desprendimientos. Ayer, cuando faltaban solo 2 días para las elecciones generales en México, otro candidato fue asesinado en medio de la ola de violencia electoral que ha rondado los comicios. Se trata de Jorge Huerta Cabrera, candidato a regidor en Izúcar de Matamoros, en el estado de Puebla. El ataque se produjo cerca a su residencia y en los hechos su esposa y uno de sus colaboradores resultaron lesionados. La ONG Data Cívica indicó que al menos 30 aspirantes han sido asesinados desde septiembre de 2023, en medio del proceso electoral considerado el más grande en la historia del país. Nayib Bukele, definido a sí mismo como el dictador más cool del mundo, está listo para iniciar hoy su segundo mandato como presidente de El Salvador, luego de obtener una amplia victoria electoral el pasado mes de febrero. Sobre su figura pesa una gran popularidad nacional por su lucha contra la violencia de las pandillas, así como fuertes críticas que lo acusan de violar los derechos humanos en medio de su lucha contra la violencia. La economía será la prioridad de este segundo mandato. Andrés Triviño nos cuenta sobre el cambio de prioridades de su plan de gobierno. De la seguridad a la economía. Nayib Bukele cambia la prioridad en su plan de gobierno al asumir su segundo periodo como presidente de El Salvador. Luego de haber convertido la lucha contra las pandillas en su máximo lema, ahora el mandatario tendrá que concentrarse en subir los medidores económicos. Ha perdido peso la producción industrial y agrícola. Eso hay que ponerle mucha atención. El otro problema es la deuda pública. Este gobierno encontró una deuda de 19.808 millones de dólares, la deuda del Estado. El 39,1% de los salvadoreños consideran que la economía es el problema más grande del país en la actualidad, según reveló una encuesta en marzo del Instituto Universitario Opinión Pública. Con 37 años, Bukele asumió la presidencia en 2019 y el pasado 4 de febrero obtuvo una aplastante victoria con el 85% de los apoyos, gracias a su política de seguridad. Pero ahora los salvadoreños le exigen una mejoría en la economía. Espero que el gobierno tenga un plan para que pueda florecer lo económico y hoy con la seguridad la gente puede invertir más.
más y seguir creciendo económicamente, ¿verdad? Y que empresas extranjeras vengan, que vean que aquí hay cómo invertir, aquí hay buena mano de obra salvadoreña. Ahora, la lucha contra la pobreza, la desigualdad y el alto costo de vida serán las preocupaciones principales del mandatario, así como su fluctuante propuesta del Bitcoin, de la cual en marzo Bukele aseguró que El Salvador almacena 406 millones de dólares en una billetera de reserva digital. Luego de que en 2021 El Salvador se convirtiera en el primer país del mundo en circular el Bitcoin oficialmente. Fin del informativo. Gracias por su sintonía.